Me ignoraron en la reunión. No solo eso, ignoraron mi voz, mis datos y mi alerta. Pero guardaba unas bajo la manga. Un contrato que nadie quería que viera la luz. Revelé ese documento. En segundos, la que parecía una fusión segura se derrumbó. La justicia llegó en forma de papel y verdad. Si alguna vez te han dejado fuera de un momento clave, este video es para ti. Dale like, suscríbete y comenta si alguna vez el poder de una verdad documentada te salvó o te dio la última palabra. Aquí vas a entender que aunque te ignoren, la evidencia puede darte la victoria. Mi nombre es Diego y trabajaba en una empresa que estaba a punto de cerrar una fusión que prometía ser histórica. La palabra fusión flotaba en el aire de la oficina como un perfume caro, una mezcla de euforia, nerviosismo y ambición desmedida. Se vendía como la unión de dos gigantes para crear un coloso imparable. Como coordinador de proyectos estratégicos, yo era una de las pocas personas que tenía acceso a la letra pequeña, a los datos crudos, a los pies de barro de ese coloso. Conocía los riesgos operativos, las redundancias, las incompatibilidades tecnológicas, sobre todo, las obligaciones contractuales que se heredarían. Llegó el día de la gran reunión. La sala de juntas del piso 25, esa con vistas panorámicas a toda la ciudad, estaba repleta. Ejecutivos de ambas compañías, con sus trajes impecables y sus sonrisas de negocio. Abogados con maletines de cuero que parecían pesar tanto como los secretos que guardaban. Gerentes de área, ansiosos por saber qué sería de sus reinos. Y yo esperaba mi turno para presentar un análisis de riesgos y sinergias, una radiografía honesta de lo que significaba unir ambas estructuras. Había preparado mis diapositivas, mis datos, mis argumentos. Estaba listo para aportar la voz de la realidad en medio de tanto optimismo corporativo. Pero algo cambió en el momento en que Ricardo, nuestro CEO, tomó la palabra para dar inicio a la reunión. Su mirada recorrió la sala, saludando a los peces gordos, pero pasó por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando llegó el punto de la agenda donde yo debía intervenir, simplemente dijo: vamos a saltarnos el análisis de integración operativa por ahora para ir directamente a los puntos financieros clave. Y siguió adelante. Sentí un golpe seco en el estómago. No fue un olvido. Fue deliberado. Vi cómo el jefe de finanzas asentía con una complicidad casi imperceptible. Me quedé helado, con la carpeta en mis manos sintiéndose de repente pesada e inútil. Podía sentir la opresión en mi pecho, el calor subiendo a mi cara mientras un frío gélido me recorría la espalda. Mis ojos buscaron los de mi jefa directa, que desvió la mirada hacia su portátil con una incomodidad culpable. Estaba solo. La reunión siguió su curso sin mí, mientras yo absorbía cada sí, cada acuerdo, cada decisión que podría afectar el futuro de cientos de empleados, sin que nadie considerara mi voz. Estaba siendo silenciado en tiempo real, frente a todos. Al terminar la reunión, el ambiente era de celebración. Se estrechaban manos, se abrían botellas de agua con gas como si fuera champán. Yo me levanté en silencio, con un nudo en la garganta. Sabía que la fusión estaba avanzando sobre un campo de minas, ignorando deliberadamente una cláusula crucial en un contrato antiguo con nuestro cliente más importante. Un contrato que, en la euforia de la fusión, todos habían olvidado. O peor aún, habían decidido ignorar. Y ese contrato, yo lo tenía. Lo había revisado semanas antes como parte de mi análisis de riesgos. Esa cláusula, escondida en la página 37 de un anexo técnico, era una bomba de tiempo. Estipulaba que si la estructura de propiedad de nuestra empresa cambiaba en más de un 50%, como ocurriría con la fusión, el cliente tenía el derecho unilateral de cancelar su contrato multianual, un contrato que representaba el 40% de nuestros ingresos. Perder a ese cliente no solo sería un golpe financiero, sería un desastre que haría que el valor de la nueva empresa fusionada se desplomara. Sentí que me estaban robando no solo mi momento profesional, sino el derecho y el deber de proteger a mi empresa, a mis compañeros, a nuestras inversiones. El silencio y el desprecio de Ricardo se transformaron en una presión insoportable. Escuchar a los líderes hablar con euforia sobre una fusión con la que se estaban jugando el futuro de todos, ignorando una bomba de relojería que yo conocía, me enfureció. Pero sabía que la venganza no era actuar impulsivamente. No podía levantarme y gritar. Necesitaba pruebas,
estrategia y el momento perfecto. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio en casa, con el contrato impreso frente a mí. La cláusula 14b. Parecía mirarme, parpadeando como una luz de advertencia. ¿Por qué Ricardo me había silenciado? ¿Era simple arrogancia o había algo más? La respuesta llegó como un relámpago helado. Ellos lo sabían. Sabían de la existencia de esa cláusula y estaban intentando cerrar la fusión a toda prisa, esperando que el cliente no se diera cuenta o que pudieran renegociar después, ya con el hecho consumado. Me habían apartado de la reunión no por desprecio, sino por miedo. Miedo de que yo, el tipo de los detalles, levantara la alfombra y mostrara a la suciedad que habían barrido debajo. Ese descubrimiento lo cambió todo. Ya no era un empleado herido en su orgullo. Era un testigo de un posible fraude corporativo. Al día siguiente, contacté a un abogado externo, un viejo amigo de la universidad especializado en derecho mercantil. Le envié una copia del contrato y le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata y contundente. Diego, esto no es una nimiedad. Si la fusión se completa y el cliente ejecuta esa cláusula, los directivos podrían ser demandados por negligencia grave e incluso por ocultar información material a los accionistas. Tienes una bomba en tus manos. Con esa validación legal, mi determinación se solidificó. No iba a dejar que hundieran el barco por su codicia. Decidí preparar una presentación sólida, con el respaldo legal y financiero, y solicité una reunión extraordinaria con el comité de dirección y los asesores legales de la fusión. No fue fácil. La asistente de Ricardo me dijo que su agenda estaba cerrada. Mis correos eran respondidos con frases evasivas. Pero insistí, usando un tecnicismo del reglamento interno de la compañía que permitía a cualquier empleado con nivel de coordinador solicitar una audiencia si se trataba de un riesgo inminente para la continuidad del negocio. No pudieron negarse. Llegó el día de la reunión. Era en una sala más pequeña, sin vistas panorámicas, lo que hacía el ambiente aún más claustrofóbico. Estaban Ricardo, el director financiero y dos de los abogados principales. Sus caras eran una mezcla de fastidio y curiosidad. Ricardo comenzó con un tono impaciente. Diego, espero que esto sea realmente importante. Estamos en la recta final y no tenemos tiempo para divagaciones. Respiré hondo. Proyecté en la pantalla una única diapositiva con el logo de nuestro cliente más importante. Voy a ser breve, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mi intención no es desestabilizar nada, sino prevenir un desastre. Expliqué la situación con calma, sin acusar. Simplemente presenté los hechos. Proyecté el contrato, hice zoom en la cláusula 14b y la leí en voz alta. Luego, mostré una simulación financiera de lo que ocurriría si perdíamos ese contrato. Una caída del 40% de los ingresos, el desplome del valor de las acciones post-fusión y una posible demanda multimillonaria. El silencio fue inmediato y denso, casi sólido. Las caras cambiaron. El director financiero se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Uno de los abogados carraspeó y dijo con voz temblorosa, necesitamos revisar esto inmediatamente. ¿Por qué no se nos informó de esta cláusula antes? Ricardo, que había estado mirándome con furia contenida, intentó minimizar el impacto. Es una cláusula estándar, probablemente negociable. No hay por qué entrar en pánico. Pero ya era tarde. Los abogados sabían que no era estándar. Sabían que era una bomba. Pidieron un receso de emergencia. Consultores externos, traídos por los abogados, comenzaron a aparecer en la escena en las horas siguientes. La oficina se llenó de susurros y reuniones a puerta cerrada. Poco después, esa misma tarde, llegó la resolución oficial. Primero, un comunicado interno anunciando que la fusión quedaba temporalmente suspendida para reevaluar ciertos aspectos contractuales. Luego, un comunicado a la prensa citando complejidades regulatorias imprevistas. La palabra cancelada no se usó de inmediato, pero todos sabíamos lo que significaba. La fusión estaba muerta. La justicia no había llegado con golpes ni gritos, sino con el poder silencioso de un documento, una verdad que nadie quería enfrentar. Sentí una mezcla extraña de alivio, agotamiento y una profunda sensación de justicia poética. No necesité aplausos ni reconocimiento público.
Solo sabía que había cumplido con mi deber y había defendido lo que era justo, aunque me hubiera costado casi el puesto y la cordura. Pero la historia no termina ahí. La suspensión de la fusión desató una investigación interna por parte del Consejo de Administración. Querían saber por qué un riesgo tan catastrófico no había sido reportado por la alta dirección. Mi informe y mi presentación fueron la pieza central de esa investigación. La reviravolta fue descubrir que el intento de ocultar la cláusula no era solo una mala decisión de Ricardo. Era parte de un acuerdo secreto que él y otros dos directivos habían hecho. A cambio de acelerar la fusión y ocultar ciertos riesgos, iban a recibir un bono de éxito personal, un paquete de acciones de la nueva compañía valorado en varios millones de dólares. Estaban dispuestos a arriesgar el futuro de la empresa y de sus empleados por un beneficio personal. Cuando todo esto salió a la luz, el consejo actuó con una contundencia que nadie esperaba. Ricardo y los otros dos directivos implicados no solo fueron despedidos de forma fulminante por negligencia grave y conflicto de intereses. La empresa también inició acciones legales contra ellos para recuperar los daños y perjuicios. Su caída no fue silenciosa. Fue un estruendo que resonó en toda la industria. Mi reputación, que había estado en juego, quedó no solo fortalecida, sino transformada. El nuevo CEO interino me llamó a su despacho una semana después. Me dijo que mi integridad y mi valentía habían salvado a la empresa de un desastre seguro. Me ofreció un puesto de nueva creación, director de estrategia y riesgos, reportando directamente al consejo, con la misión de asegurar que algo así nunca volviera a suceder. Aprendí que la exclusión o la subestimación no tienen por qué ser el final, que la paciencia, la preparación y la evidencia sólida pueden darte la última palabra. La venganza más satisfactoria no es siempre la destrucción del otro. A veces es la protección de uno mismo y del bien común con hechos y coraje. No busqué su caída, pero mi búsqueda de la verdad la provocó como una consecuencia inevitable de sus propias acciones. ¿Alguna vez fuiste ignorado en un momento crucial, pero tu verdad terminó imponiéndose? Cuéntame tu historia en los comentarios. Dale like. Suscríbete y comparte para que más personas vean que la justicia llega cuando estamos preparados, y que a veces, ser la voz silenciosa que guarda los documentos es más poderoso que ser la voz que más grita.